Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde desentrañamos los secretos mejor guardados de nuestras series preferidas. Espero que estén listos para un viaje emocional y lleno de revelaciones porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha mantenido a miles pegados a la pantalla, Alil y Sila. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de la verdad oculta detrás de esta apasionante telenovela. Aquellos que han seguido la historia de Alil y Sila saben que está llena de giros inesperados, secretos familiares y un amor que lucha contra viento y marea. Pero, ¿qué es lo que realmente se esconde detrás de las cámaras? ¿Cuáles son los detalles que quizás pasamos por alto y que cambian por completo nuestra percepción de la serie? Prepárense porque la información que les traigo hoy es explosiva. Vamos a analizar las motivaciones de los personajes, las decisiones que tomaron y, lo más importante, vamos a desvelar algunos secretos que los guionistas han mantenido bajo llave durante mucho tiempo. Les aseguro que después de ver este vídeo, nunca volverán a ver a Alil y Sila de la misma manera. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí y te apasionan las series turcas, el drama, el romance y los secretos revelados, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y únete a esta gran comunidad de fanáticos. No te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir la verdad oculta de Alil y Sila. Para empezar, vamos a hablar de Alil. A primera vista podemos ver a un hombre fuerte, decidido y con un gran sentido del honor. Pero, ¿es realmente así? Si analizamos su pasado, su infancia marcada por la pérdida y el abandono, nos damos cuenta de que detrás de esa fachada de hombre duro se esconde una profunda vulnerabilidad. Alil es un personaje complejo atormentado por sus propios demonios, y sus decisiones, a menudo impulsivas, son el resultado de ese dolor que lleva dentro. Profundicemos en la herida que lo define. Alil creció sintiendo la ausencia de un padre, una figura que le habría proporcionado guía y protección. Esta falta lo dejó expuesto a las crueldades del mundo, forzándolo a madurar prematuramente y a construir muros alrededor de su corazón. La pérdida no solo fue física, sino también emocional. La soledad se convirtió en su compañera constante, moldeando su carácter y su percepción del mundo. Muchos lo juzgan por su comportamiento, por su manera de tratar a Sila en ciertos momentos. Pero, ¿realmente entendemos su perspectiva? Alil creció en un ambiente donde la venganza era una forma de vida, donde la tradición dictaba cada uno de sus pasos. Y a pesar de todo, él lucha constantemente por romper con ese ciclo de violencia, por encontrar una salida a la oscuridad que lo rodea. La tradición en este contexto no es un simple conjunto de costumbres, sino una jaula de hierro que aprisiona a Alil. Se espera que cumpla con las expectativas de su familia, que vengue las afrentas del pasado y que perpetúe un legado de odio. Esta presión constante lo atormenta, lo enfrenta a un dilema moral, seguir el camino que le han trazado o luchar por un futuro diferente, un futuro en el que el amor y el perdón sean posibles. Esta lucha interna es el motor que impulsa muchas de sus acciones, a menudo contradictorias y difíciles de entender. Ahora, hablemos de Sila. Una mujer inteligente, independiente y con un espíritu indomable. Sila es la luz en la oscuridad, la esperanza en medio del caos. Sin embargo, su historia también está marcada por el sufrimiento. Su infancia robada, su matrimonio forzado y la constante lucha por su libertad la han convertido en una guerrera. Pero su fuerza no es solo física, sino también emocional. Sila posee una resiliencia admirable, una capacidad para superar las adversidades y para mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Su inteligencia le permite analizar las situaciones con claridad y tomar decisiones estratégicas, mientras que su independencia la impulsa a luchar por sus propios ideales y a no conformarse con las expectativas de los demás. Pero, ¿es Sila tan perfecta como parece? A lo largo de la serie vemos cómo su orgullo y su testarudez a veces la llevan a tomar decisiones equivocadas. Sila también tiene sus propios demonios, sus propias inseguridades, y es precisamente esa imperfección lo que la hace tan humana y tan cercana a nosotros. Su orgullo, a menudo confundido con fortaleza, puede ser una barrera que le impide ver la realidad con claridad. Su testarudez, aunque admirable en su lucha por la libertad, puede llevarla a tomar decisiones impulsivas que tienen consecuencias negativas. Estas imperfecciones, lejos de disminuir su atractivo, la convierten en un personaje complejo y multidimensional, con el que el público puede identificarse y empatizar. La relación entre Alil y Sila es el corazón de la serie.
Un amor que nace en medio de la venganza, un amor que se enfrenta a todos los obstáculos, un amor que desafía las convenciones sociales. Pero, ¿es realmente un amor verdadero? ¿O es simplemente una obsesión, una necesidad de control? Profundicemos en esta dualidad. El amor entre Alil y Sila es, desde el principio, un amor prohibido, un amor que nace en un contexto de odio y venganza. Esta circunstancia lo convierte en algo aún más intenso y apasionado, pero también en algo más peligroso y destructivo. La atracción física entre ellos es innegable, pero también existe una conexión emocional profunda, una comprensión mutua que va más allá de las palabras. Sin embargo, esta conexión se ve constantemente amenazada por las circunstancias externas y por las propias inseguridades de ambos personajes. Si analizamos las escenas clave de la serie, podemos ver que su relación está llena de contradicciones. Hay momentos de pasión y ternura, pero también hay momentos de dolor y sufrimiento. Alil y Sila se aman, sí, pero también se hacen daño. Su amor es un campo de batalla constante, una lucha por el poder y la dominación. Cada uno intenta protegerse a sí mismo y a sus propios intereses, lo que a menudo los lleva a tomar decisiones que perjudican al otro. Esta dinámica conflictiva es lo que mantiene al público enganchado a la serie, preguntándose constantemente si el amor entre Alil y Sila será capaz de superar todos los obstáculos. Y aquí es donde entra en juego el secreto mejor guardado de la serie. Un secreto que cambiará por completo nuestra percepción de la relación entre Alil y Sila. ¿Están listos? Prepárense porque lo que voy a revelarles es impactante. A lo largo de la serie, se nos ha presentado a Alil como el principal responsable del sufrimiento de Sila. Se nos ha mostrado como el hombre que la obliga a casarse, que la mantiene prisionera y que la somete a su voluntad. Pero esta es una simplificación que ignora la complejidad de la situación y las motivaciones ocultas de los personajes. Es crucial observar el contexto en el que Alil toma estas decisiones, un contexto marcado por la tradición, la venganza y la manipulación. Pero, ¿y si la realidad fuera otra? ¿Y si Alil no fuera el villano de la historia? ¿Y si sus acciones, por muy cuestionables que sean, estuvieran motivadas por un amor verdadero y una necesidad de proteger a Sila? Esto no significa justificar sus actos, sino comprender las razones que los impulsan. Alil, a pesar de sus errores, está atrapado en una red de circunstancias que lo obligan a tomar decisiones difíciles, decisiones que a menudo van en contra de sus propios deseos. Analicemos las pistas. Observemos las miradas, los gestos, las palabras que se dicen entre líneas. Alil siempre ha estado dispuesto a sacrificar su propia felicidad por el bienestar de Sila. Ha renunciado a sus sueños, ha desafiado a su familia y ha puesto en riesgo su propia vida para protegerla de sus enemigos. Estos sacrificios, a menudo sutiles, revelan la profundidad de su amor por Sila. Él está dispuesto a renunciar a todo por ella, incluso a su propia vida. Y es aquí donde entra en juego un personaje clave, la madre de Alil. Una mujer fría, calculadora y obsesionada con el poder. La madre de Alil es la verdadera artífice de todo el sufrimiento de Sila. Ella es quien manipula a Alil, quien lo obliga a seguir sus órdenes y quien se interpone entre él y Sila. Su sed de poder la convierte en una figura despiadada, capaz de cualquier cosa para mantener el control. La madre de Alil ve a Sila como una amenaza para su poder, como una rival que puede arrebatarle el control de su hijo. Por eso hace todo lo posible para separarlos, para sembrar la discordia entre ellos y para destruir su relación. Su manipulación es sutil y constante, minando la confianza entre Alil y Sila y creando una atmósfera de desconfianza y sospecha. Alil, cegado por el amor y el respeto que siente por su madre, no se da cuenta de sus verdaderas intenciones. Él cree que está protegiendo a Sila, pero en realidad está siendo manipulado por su propia madre. Esta ceguera es comprensible, dada la fuerte influencia que su madre ha tenido en su vida. Él la ve como una figura de autoridad y sabiduría, incapaz de imaginar que pueda estar actuando en contra de sus intereses. Es por eso que sus acciones a menudo son contradictorias. Alil ama a Sila, pero al mismo tiempo la lastima. Él quiere protegerla, pero al mismo tiempo la mantiene prisionera. Está atrapado en una telaraña de mentiras y engaños, y no sabe cómo escapar. Su incapacidad para ver la verdad lo convierte en una marioneta en manos de su madre, incapaz de tomar sus propias decisiones y de luchar por su propia felicidad. Sila, por su parte, también es víctima de la manipulación de la madre de Alil. Ella cree que Alil es el único responsable de su sufrimiento,
y no se da cuenta de que está siendo utilizada como un peón en un juego de poder mucho más grande. Su desconfianza hacia Alil la ciega ante la verdadera amenaza que representa su madre. Pero a medida que avanza la serie, Sila comienza a sospechar de la madre de Alil. Empieza a ver las señales, a conectar los puntos y a darse cuenta de que algo no encaja. Y es entonces cuando decide investigar por su cuenta. Su instinto de supervivencia y su deseo de libertad la impulsan a descubrir la verdad. Sila descubre la verdad oculta detrás de la historia de su familia. Descubre los secretos que han mantenido ocultos durante generaciones. Y descubre que la madre de Alil es la verdadera culpable de todo el sufrimiento. Esta revelación la libera de la ceguera y le permite ver la situación con claridad. Esta revelación cambia por completo su percepción de Alil. Empieza a entender sus motivaciones, a comprender sus acciones y a ver el amor que se esconde detrás de su fachada de hombre duro. Su comprensión y empatía hacia Alil crecen a medida que descubre la verdad sobre su madre. Sila se da cuenta de que Alil no es el villano de la historia. Él es simplemente una víctima más de la manipulación de su madre. Y decide ayudarlo a liberarse de su influencia y a romper con el ciclo de violencia que lo rodea. Su amor por Alil la impulsa a perdonarlo y a luchar junto a él contra la verdadera amenaza. Juntos, Alil y Sila se enfrentan a la madre de Alil. Descubren sus planes, revelan sus secretos y la desenmascaran ante todos. Y finalmente logran liberarse de su influencia y construir un futuro juntos. Su unión se fortalece a medida que superan los obstáculos y enfrentan la verdad juntos. La verdad oculta de Alil y Sila es que el amor puede vencer cualquier obstáculo, incluso la manipulación y el engaño. La serie nos muestra que detrás de las apariencias se esconden historias complejas y que a veces, los villanos no son tan malvados como parecen. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la comprensión, y a no juzgar a los demás sin conocer su historia completa. En resumen, hemos explorado la complejidad de los personajes de Alil y Sila, desvelando sus vulnerabilidades y motivaciones ocultas. Revelamos cómo la manipulación y los secretos familiares, especialmente por parte de la madre de Alil, influyen en sus decisiones y relaciones. Descubrimos que Alil no es el villano que aparenta ser, sino una víctima más de las circunstancias, impulsado por un amor verdadero hacia Sila. Y finalmente vimos cómo el amor y la verdad prevalecen, permitiendo a Alil y Sila liberarse de las cadenas del pasado y construir un futuro juntos. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo de Alil y Sila. La verdad es que esta serie nos da mucho que pensar y nos invita a reflexionar sobre el poder del amor, la venganza y el perdón. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta revelación. ¿Creen que Alil es realmente una víctima de las circunstancias? ¿O piensan que es responsable de sus propias acciones? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Hasta la próxima.